Quiero que por favor vayamos a la palabra de Dios que está en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas, capítulo 4, verso 18. Lucas 4, verso 18. O verso 17, dice de la siguiente manera: y le fue dado el libro del profeta Isaías, y cuando abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos para que reciban vista, para poner en libertad a aquellos que están quebrantados, y sacar de la cárcel a los que están presos, para pregonar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Entonces todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Amén. Quiero en esta tarde hablar acerca de la importancia de no menospreciarnos. Jamás, nunca llegar a cometer ese error de menospreciarnos. Dile el que tienes a tu lado: jamás te menosprecies. Vuelve a decirle: jamás te menosprecies. Miren algo, el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, soberano, Rey de gloria, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, cuando juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, ellos hacen el plan de redimir la humanidad y encuentran que la manera es que Jesús vaya a la cruz y allí muera de la manera como murió, sin haber cometido pecado, sin haber hecho lo malo, para que todos nosotros que sí hemos hecho lo malo fuésemos redimidos por esa sangre santa, por ese hombre justo que se entregó por todos nosotros. Y cuando están planeando la manera en que la humanidad ha de salvarse, llegan a un momento en donde comienzan a definir la manera en la que Jesús va a venir a este mundo. Y cuando nosotros estudiamos a la luz de las Escrituras cómo fue que Jesús vino a este mundo, prácticamente como que nos preguntamos: ¿y por qué Dios permitió que su Hijo amado, siendo el más hermoso, el más precioso, el unigénito de Dios, quien representa la gloria y la majestad de Dios en sí mismo, naciera en una familia muy humilde y muy sencilla? Nació de una mujer campesina que en ese entonces tenía 17 años de edad, entre 17 y 18 años. Nació en una de las aldeas más humildes, en Belén. Era de lo más humilde de toda esa región. Y aparte de eso, la profesión a la que se dedicó su padrastro, que fue José,
quien estaba comprometido con María y luego se casó con ella, era carpintero, un humilde carpintero. Para ese entonces, hoy encontramos empresas muy poderosas a nivel mundial de carpintería. Muebles que llegan a costar $5,000, uno solo, una sola silla, $5,220. Pero en ese entonces, un mueble que vendiera José no iba a costar ese dinero, por supuesto. Tal vez un mueble, los que vendiera José, podría costar alrededor de 250,000 pesos. Al día de hoy, en ese entonces, serían algunos denarios. Era humilde, eran sencillos, de la aldea, sencilla, humilde. Cuando María fue a dar a luz, la Biblia dice que ellos fueron a una posada para encontrar un cuarto para que María diera a luz, pero no había lugar, estaba todo ocupado. Así que el único lugar que había era un pesebre, que traducido a la palabra real era un potrero. Diga conmigo, un potrero. Porque la palabra pesebre, cuando nosotros decimos pesebre, nos imaginamos un lugar donde está todo adornado, hay aquí cajitas con luces, hay ovejas que están recién bañadas. Aquí tenemos unas vaquitas que están recostadas así, tomando su foto en Face. Encontramos nosotros que hay una cuna bien linda, bien hermosa, con pura paja al lado, pero es una paja pero elegante. Luego encontramos que está el niño ahí en el pesebre, y luego miramos la casita donde está y es preciosa, y luego miramos todo y es un pesebre hermoso, pero no fue la realidad. Así no fue como nació Jesús. ¿Quién se iba a imaginar que una familia iba a utilizar un potrero para dormir durante una noche, y menos para dar a luz a Jesús? Nadie. Las personas normales se quedan en un cuarto de hotel, no en un potrero. Así que a nadie se le ocurrió limpiar el lugar. A nadie se le ocurrió adornar el lugar. A nadie se le ocurrió echar ambientador en el lugar. Lo más probable es que hubiera caca de animales en ese lugar. Lo más probable es que todo estuviera oscuro, más de lo normal. Lo más probable es que las condiciones del lugar fueran como las condiciones de un potrero, en donde se quedan animales, no se quedan personas a dormir. Pero allá fue el lugar donde nació Jesús, ahí en ese potrero, en medio de todo lo que hemos hablado nosotros. Tal vez José, y no tanto María, como pudo, trató de limpiar y de arreglar el lugar, pero esas fueron las condiciones, de esa fue la manera. Ahora, cuando Jesús ya tiene 30 años de edad, es cuando aparece esta escritura, donde Él por primera vez públicamente declara que el Espíritu de Dios está sobre Él y que Dios lo ha ungido para dar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para sanar no solo físico sino emocionalmente el corazón de las personas, para sacar de la cárcel a los presos, hablando de prisiones más terribles que la cárcel Modelo o que la Picota o que cualquier otra cárcel en el mundo, cárceles del corazón, cárceles aquí adentro.
porque hay personas que están más presas afuera que adentro en la cárcel. Yo conozco gente que está más libre en la Modelo que gente que está más libre en su propia casa. Conozco gente que está presa en su casa y gente que está libre en la Modelo, porque las prisiones más horribles están aquí dentro del corazón. Se reflejan en amargura, en odio, en resentimiento, se reflejan en envidia, se reflejan en sentimientos de depresión, en sentimientos de incertidumbre, de duda, de egoísmo, sentimientos de pleito, de disensión, sentimientos de baja autoestima, con la que luchan muchas personas que a diario batallan con su mente y en su corazón acerca de si algo bueno realmente pueda pasar a través de sus vidas. Algunos hasta llegan a pensar por momentos que no vale la pena vivir un día más, porque se sienten poca cosa, se sienten en desventaja en su forma de pensar comparándose con otros. Jesús declara que Dios lo ha escogido, que Dios lo ha ungido, que el Espíritu Santo está en Él, está con Él. Y dice, hoy se cumple esta escritura delante de todos vosotros. Hasta ese momento nadie se había atrevido a declarar esa palabra. Hasta ese momento nadie se había atrevido a declarar esa confesión. Porque antes de todo este tiempo, miles de años atrás, el Espíritu Santo solo venía por momentos sobre una persona y la usaba para algo específico y luego volvía y se iba. Pasaba con Sansón, el hombre que tenía esa fuerza sobrenatural. El Espíritu Santo no vivía con él, no habitaba con él, simplemente venía de un momento y le daba una fuerza para cumplir un plan de Dios, y después de cumplido se iba, se apartaba. Lo mismo sobre los profetas, lo mismo sobre aquellos sacerdotes, incluso sobre el templo que se había construido. La gloria de Dios descendía, pero volvía y se iba. Pero ahora aparece Jesús diciendo, el Espíritu Santo está sobre mí, vive dentro de mí, está conmigo, porque Dios me ha ungido y me ha escogido y me ha dado el poder para poder dar vista a los ciegos, y no solo a los ciegos físicos, sino espirituales, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver realidades en su vida. Me ha llamado a publicar el año agradable del Señor, el año de bien de parte de Dios para los hombres. Declaró algo sobrenatural. En pocas palabras, dijo, he sido ungido para dar respuesta a la humanidad de parte de Dios a cosas o situaciones que el mundo jamás será la respuesta y jamás podrá darles la respuesta correcta. Pero hay algo más en medio de esta declaración del Señor, porque la escritura es completa. Solo a través de mí, dijo Jesús, tendrán vida eterna, salvación. Solo a través de mí habrá sanidad para los enfermos. Solo a través de mí habrá liberación de poderes espirituales que son reales. Así como existen los ángeles, existen los demonios. Así como existe la luz, existen las tinieblas. Así como existe Dios, existe Satanás. Pero Dios me ha ungido para doblegar estos poderes que han atormentado a muchas personas. Y la mejor manera en la que opera el enemigo es que la gente dude de su existencia, lo tomen como un juego, lo tomen como un ser que tiene unos cachitos y un tridente, y hasta saquen cartoons o dibujos animados de él. Es real. Pero Jesús dijo, Dios me ha dado el poder para doblegar estos poderes. Dios me ha dado el poder para que sean salvos.
para que sean sanos, para que sean libres. Dios me ha dado esa unción para poder restaurar, para poder volver a construir sobre aquello que se destruyó un día, para volver a restaurar, para volver a levantar. Yo soy el camino, dijo Jesús, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús no dijo, yo soy uno de los caminos, una de las verdades y una de las vidas. No, Jesús dijo, yo soy el único camino, la única verdad y la única vida. Para muchas cosas tal vez no existan verdades absolutas. Por supuesto que hay diferentes formas de ver las cosas y diferentes formas de pensar y diferentes formas de sacar conclusiones acerca de muchas cosas. Pero hoy quiero decirles con toda la certeza de mi corazón acerca de lo que significa el único camino para ir al Padre, el único camino para recibir perdón de pecados, el único camino para tener la vida eterna. Es solo una verdad y si es absoluta, solo a través de Jesús de Nazaret. Él lo dijo, la palabra lo declara, Dios lo respalda, así está escrito. Porque a Dios le plació, porque Dios decidió que no haya otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que los hombres puedan ser salvos únicamente a través del nombre de Jesús de Nazaret. Porque Él es el puente entre Dios y los hombres. Porque cualquier cosa que ustedes pidan al Padre en mi nombre les será concedido. En mi nombre. Jesús declaró estas verdades tan impresionantes, pero luego sucede algo. Las personas lo escuchan, las personas saben que Él es de muy buen testimonio, pero se hacen esta pregunta: ¿y no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de María, la campesina? ¿No es este el que nació, según los rumores, en un potrero? ¿No es este el que nació en esa aldea de Belén, de donde la verdad no creo que salga nada bueno, porque la historia jamás nos ha enseñado que de Belén se haya levantado ni siquiera alguien educado? De allá no hay ningún filósofo, de allá no hay ningún ingeniero, de allá no hay ningún doctor, de allá no hay ningún científico, de allá no hay ningún escritor, de allá no hay ningún político, de allá no hay nadie de sangre real o de sangre azul. Es una aldea de puros campesinos, de puros agricultores o pescadores o qué sé yo. ¿No es este el hijo del carpintero? El que hace los muebles a 250,000 pesos, cuando se consiguen muebles de 5,200 dólares cada uno. ¿No es este? ¿Quién se cree? ¿Cómo se atreve a declarar que la unción del Espíritu Santo está con él? ¿Cómo se atreve a declarar que es el Hijo de Dios? ¿Cómo se atreve a declarar que Dios lo escogió para un propósito especial, cuando todos nosotros sabemos de quién es hijo, de dónde viene? Es más, muéstreme ni título de una universidad prestigiosa tiene, porque él nunca fue a ninguna universidad. ¿Cómo se atreve a decir? ¿Cómo se atreve a declarar? Que lo declare el hijo de Herodes, que él es el gobernador. Que lo declare el hijo de Pilatos, que él es el que está al frente de toda esta comarca, de toda esta región. Que lo declare el hijo del César, que lo declare el César. ¡Ave César, el rey de todo el imperio! Que lo hubiera declarado el hijo de tal vez Alejandro Magno, si hubiera tenido. Que lo hubiera declarado, o tal vez el hijo o una persona totalmente reconocida en la historia o prestigiosa. Pero que lo declare el hijo de un carpintero, que lo declare
dijo el Señor? La respuesta de Jesús fue la siguiente. Jesús dijo, sin duda, ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que tú has hecho en Capernaum, hazlas también aquí en tu tierra. Y él les dijo, de cierto os digo, que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Mas en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Que hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer humilde, viuda de Sarepta, de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas a ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Entonces todos en la sinagoga se llenaron de ira oyendo estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre de un monte, un peñasco sobre el cual estaba la ciudad de ellos, para empujarlo y asesinarlo. Mas él, pasando por en medio de ellos, se fue y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y allí enseñaba. Y más adelante encontramos nosotros que todos los que estaban enfermos eran sanados. Todos los que poseían problemas espirituales diabólicos eran liberados. Las multitudes, tuvieran dinero o no, se volcaban a escuchar el mensaje de Jesús. Fue tan contundente el mensaje, fue tan contundente la presencia de Jesús, fue tan contundente su manera de ser, que desde el más pequeño hasta el más poderoso se llenó de curiosidad por saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y fue tan contundente y fue tan seguro de sus declaraciones que hoy, 2015 años después, 2 milenios más 15 años después, sigue siendo admirado, y no como cualquier persona, sino declarado como el Hijo de Dios, como el Todopoderoso. Y hoy a esta hora, en los 5 continentes del mundo, se predica en todo lugar que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, todo aquel que ha venido a Jesús con un corazón sencillo y humilde, Él ha encontrado el milagro para su vida, ha encontrado respuesta para su vida. Todo aquel, sin importar si ha sido musulmán, si es árabe, sin importar si es chino, sin importar si es australiano, de Oceanía, sin importar si es tal vez de la parte de África, de la parte de Europa Central, sin importar si es de Canadá, o americano, o centroamericano, o suramericano, sin importar nada, Jesús se ha convertido en la respuesta para la mayoría de las personas alrededor del mundo. Ningún mensaje es más poderoso que el de Jesús. El mensaje de Mahoma no ha sido tan poderoso como el mensaje de Jesús. El mensaje de Buda no ha sido tan poderoso como el mensaje de Jesús. El mensaje de Bhaktivedanta Swami Prabhupada no ha sido tan poderoso
que llegaron a ser la banda más poderosa de la tierra y llegaron prácticamente a tener el mundo a sus pies. ¿Cuál fue su peor error? Declarar: somos más famosos y más importantes que Jesús. Y a partir de ese momento vino la destrucción sobre sus vidas. Cuando aquel gran empresario, unido con otros, crearon el Titanic, el barco más poderoso jamás construido en la tierra, para hacer ese viaje desde Inglaterra o desde Europa hasta Norteamérica, era el transatlántico más poderoso. Alguien dijo de los que habían construido ese barco: ni Dios puede destruir ni hundir este barco. Y en su primer viaje naufragó y se hundió por un iceberg. Ningún mensaje ha sido más poderoso que el de Jesús, que el del Hijo de Dios. Ningún mensaje será más poderoso que el mensaje de Jesús. Cuando hablamos del mensaje de Jesús, no hablamos de una religión, no hablamos de una filosofía, no hablamos de algo que se puede convertir en un cuento de hadas, no hablamos simplemente de historia. ¿Cuántas personas han leído libros importantes en su vida? Donatello, ¿cuántas personas han leído libros importantes en su vida acerca de personas que han traído unos pensamientos que de alguna manera han ayudado en cierta área a la humanidad, pero han pasado a la historia? Han pasado a la historia. Se puede aprender, pero no se siguen produciendo cambios tan poderosos o tan positivos como cuando alguien lee la palabra de Dios, como cuando alguien dobla sus rodillas y confiesa a Jesús como Señor y Salvador en su corazón, como cuando alguien acepta el mensaje de Dios para su vida. Yo recuerdo a aquella mujer que por 12 años padecía de un cáncer en el útero, 12 años sangrando sin parar, 12 años sangrando sin poder detenerse sangrado, que tenía un cáncer en su útero. Visitó los mejores médicos, visitó la ciencia, visitó a los más preparados. Esta mujer tenía dinero y lo invirtió todo para buscar una respuesta a su salud, pero la Biblia dice: no pudo encontrar su sanidad. Entonces ella creyó que todo estaba perdido, pero alguien le dijo: Jesús está pasando por acá, y Jesús sana los enfermos, los leprosos, los ciegos, los paralíticos, incluso resucita a los muertos. Y la mujer que había probado la ciencia, que había probado los mejores conocimientos de la ciencia y había gastado todo su dinero sin un peso, tal vez pesando unos 30 o 35 kilos, tal vez arrastrándose sin fuerzas, dijo: yo me atrevo a creer que si tan solo tocare el manto de Jesús seré completamente sana. Y la Biblia dice que esta mujer en medio de la multitud se abrió paso y tocó a Jesús, y poder salió de Jesús. Y Jesús dijo: ¿quién me tocó? Porque alguien me tocó con fe, porque poder salió de mí. Y la mujer dijo: Señor, yo te toqué. Y el Señor le dijo: por tu fe has sido sanada y has sido salvada. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Señor, si hubiera llegado más temprano, mi hermano no había muerto. Ya lleva 4 días de muerto, ya lo enterramos. Marta, te he dicho que si cree verá la gloria de Dios. Quiten la piedra. Y cuando quitaron la piedra y todo el mundo estaba vomitándose y tapándose la nariz por el olor del muerto, porque no había Hugo Boss que valiera, entonces el Señor dijo: Lázaro, Kenfo, sal ahora. Y el que estaba muerto ya 4 días con vendas salió de la tumba. Salió, volvió a la vida, porque para Dios no hay nada imposible. En Jesús está el poder de Dios. En Jesús se encuentra la respuesta a cualquiera de nuestras necesidades. Jesús nos
creyendo que era un fantasma, y les dijo: tranquilo, yo soy. Se desata una tormenta y el Señor calma la tormenta. Y los discípulos dicen: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Es Jesús, el Hijo de Dios. Es Jesús a quien Dios ungió. Es Jesús a quien Dios escogió. Es Jesús a quien Dios le dio todo el poder en el cielo y en la tierra, sobre todo gobierno, sobre todo dominio, sobre toda potestad. Es Jesús la esencia plena de Dios para la humanidad. Por eso el viento y la mar le obedecen. Por eso los muertos resucitan. Por eso los enfermos se sanan. Por eso los quebrantados son sanados. Por eso aquellos que están en esclavitud son libres. Por esa razón, todo aquel que está perdido es salvado. Todo aquel que ha pecado y siente culpa en su vida y ha tratado de cambiar por medio de terapias y no ha podido, en Cristo encuentra su verdadera y maravillosa y para siempre libertad. Todo aquel que tal vez ha tenido respuestas: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿De qué se trata la vida? Una vez haya tenido encuentro con Jesús, ya no se seguirá haciendo esas preguntas, porque toda persona que se encuentra con Jesús descubre qué grande ha sido el amor de Dios, que nos creó y nos envió a este mundo, y Él ha decidido un plan especial con cada uno de nosotros. Y su plan es que aquí en la tierra todos sepamos que no estamos solos, que no estamos a la intemperie, que aquí no manda el diablo, aquí no son las circunstancias las que deciden qué hacer con mi vida. Aquí el que ha decidido ya se llama Dios, y Dios ha decidido amarme, perdonarme, liberarme, sanarme, darme visión. Dios ha decidido darme vida eterna. Dios ha decidido usar mi vida de una manera especial para hacer respuesta en medio de esta generación, en medio de esta juventud, en medio de toda esta sociedad. Jesús vive y es la respuesta para tu vida. ¡Qué tremendo! Oh Dios de los cielos, yo no puedo hablar de una manera distinta cuando hablo de Jesús. Yo no puedo predicar de cualquier manera cuando hablo de Jesús. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque es que no estamos hablando de cualquier persona. No nos estamos refiriendo a cualquier hombre. Estamos hablando de alguien que partió la historia. Cualquier historiador hoy que quiera contar la historia del mundo tendrá que aprender a decir DC y AC, antes de Cristo y después de Cristo. Nadie jamás que ha nacido en el mundo, por más poder que ha tenido, fue capaz de dividir la historia en dos partes, antes y después. Solo encontramos en toda la división de la historia del mundo AC y DC, DC y AC, antes de Cristo y después de Cristo. Porque antes de Cristo y después de Cristo nos enseña: yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. En el principio estaba Jesús con Dios, y Jesús era Dios, y por Jesús fueron hechas todas las cosas. Él era el Verbo de Dios, y el Verbo se hizo carne, vino al mundo a habitar entre nosotros. Dios tomó forma de hombre, de ser humano, de carne y de hueso, de sangre. Dios tomó forma para entendernos, para estar en nuestros zapatos, para saber lo que se siente tener hambre, para saber lo que se siente cansarse después de un recorrido largo y a plena luz del sol, para saber lo que es que toquen a la puerta muchas veces y no hay para pagar completo esos impuestos o esos intereses o esos recibos. Jesús vino para entender a la humanidad lo que se siente ser rechazado,
Él vino para entender lo que se sienten los golpes, los puños, escupir en la cara a otra persona. Él siente, Él sabe lo que eso significa. Él sabe lo que es que le jalen el cabello, que le arranquen las barbas. Él sabe, Él lo sabe. Él sabe lo que es que pongan sobre ti una carga que ni siquiera ellos pueden cargar. Él sabe lo que es llevar una cruz y caerse muchas veces al suelo y ser más herido sin que nadie lo ayude. Él lo sabe. Él sabe lo que es que desnuden a alguien en público. Él sabe lo que es el abuso sexual. Él lo sabe porque Él lo vivió en carne propia. Él sabe lo que significa la traición, y no la traición de un desconocido, sino de aquellos que durmieron con Él, de aquellos que comieron con Él, de aquellos que se llamaron sus discípulos. Él sabe lo que es que su propia familia lo rechace, lo critique, lo menosprecie. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Él sabe, Él lo sabe, Él sabe cualquier situación que tú has vivido. Él sabe lo que es perder un ser querido. Él sabe lo que es experimentar el dolor cuando se muere alguien que es muy cercano a ti. Y cómo no, si el padre vio morir a su hijo, no hay dolor más grande que un padre vea morir a su hijo. No hay dolor más grande que un padre tenga que enterrar a su hijo. Dios tuvo que enterrar a su hijo. Dios tuvo que ver morir a su hijo. Dios lo entregó por todos nosotros. Jesús sabe lo que es la burla pública, lo que es el escarnio público, lo que es ir a una cárcel injustamente. Él lo sabe, Él lo vivió. Él sabe. Incluso conoció la muerte. Dios conoció la muerte porque murió. Y voy a decir algo más tremendo, que muy pocos predicadores les he escuchado decir esto. Escuchen, Jesús sabe lo que es el infierno porque Él tuvo que descender a los infiernos. ¿Dónde estuvo los 3 días que duró muerto? Abajo en el infierno, dice la Biblia, que descendió al infierno. Él sabe lo que es ese lugar. Él sabe lo que hay allí. Él lo sabe todo. Pero ¿sabe para qué descendió al infierno? Iglesia, ¿saben por qué el Señor descendió al Seol? Para arrebatarle a Satanás las llaves que había robado en el jardín del Edén cuando indujo a Eva y a Adán a comer del fruto prohibido, que no fue la manzana, sino fue la desobediencia, porque ellos dudaron de Dios, dudaron de la bondad de Dios y se llenaron de tanto orgullo que quisieron ser como Dios, porque eso se fue lo que le sembró Satanás a ellos. Por eso fue que él había caído de la gloria de Dios. Pero Jesús fue y le arrebató las llaves a los principados, a las potestades, a los gobernadores, a las huestes de maldad. Al diablo en persona se las arrebató, y el diablo quedó putrefacto, quedó paralizado, porque él todos esperaba menos que Jesús fuera a descender y a tomar la autoridad abajo primero, donde estaba lo más sucio, donde estaba lo más cruel, y al tercer día resucitó de entre los muertos y se presentó a todos sus discípulos y fue recibido en gloria a la diestra de Dios Todopoderoso, y ha enviado su Espíritu Santo para que todo aquel, sin importar de qué familia sea, de qué lugar viene, sin importar qué estudios o qué capacitación tiene, sin importar qué grande sea tu riqueza, sin importar si vienes de familia real o no, sin importar nada, Él ha enviado su Espíritu Santo para que tú creas en ese maravilloso plan de Dios para tu vida. No te puedes menospreciar más, porque tú eres lo más hermoso que Dios ha creado. Somos el tesoro predilecto de Dios. El sol lo creó Dios para darnos luz a nosotros, no para que nosotros adoremos al sol. Dios creó la luna para darnos una luz especial en las noches y volverlas románticas para que con tu pareja la disfrutes al máximo.
el corazón, tengamos respuesta y tengamos salida a cualquiera que sea nuestra necesidad o nuestra situación, para darnos vida eterna, para darnos perdón de pecados, para darnos libertad verdadera, para darnos una paz que el mundo jamás nos podrá dar, para darnos un gozo que ninguna circunstancia nos puede robar, para darnos autoridad y poder, para que podamos declarar nosotros: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es conmigo, ¿quién podrá contra mí? En Cristo soy completo, estoy completo, en Él lo tengo todo, todo está en Jesús. Y Él entregó todo por nosotros, porque somos su especial tesoro. Sin importar quién seas, de dónde vengas, qué tienes, cuánto sepas, si tan solo le abres el corazón a Dios y le dices: Señor, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, haz de mí la persona que tú anhelas, que tú deseas, cumple tu propósito con mi vida, tú llegarás a descubrir que las cosas más asombrosas y las cosas más especiales solo le suceden a aquellos que caminan de la mano con Dios en su corazón.